El método de tratamiento objeto de esta presentación va dirigido al tratamiento de las telangiectasias. Antes de pasar a describir la metodología que nosotros proponemos, sería interesante comenzar por describir qué son las telangiectasias. Las telangiectasias, mal conocidas con el nombre de capilares, ramas de escoba o víbices, son dilataciones venosas de los plexos venosos subpapilares insertados en el espesor de la dermis y por debajo de la epidermis. Las telangiectasias, de acuerdo al grado de profundidad de las mismas, tienen distinto color. Las superficiales son de color rojo, mientras que las profundas son de un color azulado. Históricamente, las telangiectasias han sido tratadas o intentadas ser tratadas por distintos métodos. Reconoce como antecedentes válidos el tratamiento con la escleroterapia y con la electrocoagulación. La electrocoagulación utilizada en una época tenía utilizaba, mejor dicho, aparatos que no eran del todo adecuados y generaban marcas, cicatrices, lesiones necróticas debido a la acción de la electricidad. Posteriormente se intentó utilizar la láserterapia con resultados, yo diría, dudosos y muchas veces con manchas hipocrómicas. Se intentó utilizar la crioterapia también, hasta que finalmente en la época actual comenzaron a aparecer aparatos de diatermocoagulación programada que, combinados con la metodología de la microescleroterapia clásica, son motivos de esta presentación. Lo que yo quería aclarar y puntualizar es lo siguiente. En general, los esclerosantes utilizados para el tratamiento de las telangiectasias, para la escleroterapia de las telangiectasias, son los atoxiescleroles. Los atoxiescleroles actúan sobre el endotelio alterado, generando una degeneración de ese epitelio, una alteración de ese endotelio. En el caso de las telangiectasias, yo me permito recordarles que como están insertadas, como labradas en el seno de la dermis, no tienen una característica endotelial igual a las venas. De tal manera que eso disminuye bastante la sensibilidad de este endotelio al esclerosante. De tal manera que a nosotros se nos ocurrió combinar el método de la escleroterapia con una agresión física que potencie el efecto de la escleroterapia. Y entonces comenzamos a utilizar los aparatos de diatermocoagulación. En nuestro orden de exposición, comenzaremos por mostrar, en primer término, cuáles son los elementos utilizados, ya sea para efectuar la microescleroterapia como los aparatos de diatermocoagulación programada más modernos con las puntas de electrocoagulación adecuadas que describiré un poquito más adelante. A continuación vamos a mostrar cuál es la metodología aplicada en acción, es decir, la escleroterapia y a continuación de la escleroterapia la diatermocoagulación. Y finalmente, para terminar la exposición, les voy a mostrar dos casos clínicos en su secuencia desde el antes, el durante el tratamiento y los resultados finales del mismo. Utilizamos para esclerosar atoxiescleroles. Acá vemos las jeringas de vidrio que utilizamos para inyectar el esclerosante. La aguja se usa una 30G de muy finita para poder penetrar bien en la luz de la telangiectasia.
Insertamos, probamos la aguja, el tipo de jeringa descartable que utilizamos para poder cargar el anestésico. Para la inyección del anestésico utilizamos agujas 27G. El anestésico utilizado es xilocaína sin epinefrina al 1%. Este es el diatermo coagulador programado. Insertamos el electrodo indiferente y vemos insertado el electrocoagulador propiamente dicho, que tiene como característica tener una bayoneta para poder aprisionar la aguja de electrocoagulación. Veamos la bayoneta en el momento en que al apretar aprisiona o puede llegar a aprisionar la aguja de electrocoagulación. Insertando la aguja con la bayoneta libre, la aprisiona como ustedes pueden observar. Fíjense que la aguja queda perpendicular al eje del mango. Una de las características de este aparato es que posee el disparador, en vez de ser a pedal, utiliza un dispositivo digital que insertado en el mismo mango del electrocoagulador. Operación mucho más sencilla, más directa, más manual. Acá vemos los distintos tipos de agujas que se utilizan para la termocoagulación programada, con la característica de estar aisladas y que exclusivamente la punta es desnuda. El objetivo de este tipo de metodología es evitar las lesiones de penetración de aguja y la necrosis por el golpe de electrocoagulación. El diatermocoagulador está programado de 0,5 a 10 volts y el tiempo nosotros lo podemos diagramar de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la zona tratada. Hay un multiplicador por 5 de potencia del aparato en caso que necesitemos mayores potencias. Lo podemos utilizar también en dos posiciones, automática y manual. Vamos a efectuar la semiología de una paciente a la que está destinada al tratamiento. La primera posición de observación semiológica es posición de parado. En esta paciente en particular encontramos una zona de muslo con telangiectasias en las que están combinadas telangiectasias rojas y telangiectasias azules, que son estas que estamos viendo en este momento. La paciente también presenta zonas telangiectásicas en la zona del canto interno de la rodilla, perirotulianas, telangiectasias de tipo rojas y alguna azul en la parte superior de la figura. Observamos la parte interna de la pantorrilla, que tiene telangiectasias en forma radiada, en forma de pata de araña, características, seguramente con una perforante nutricia en el centro de la misma.
Observamos que también hay telangiectasias de tipo azuladas. La paciente en general combina telangiectasias rojas y azules en todas las zonas de sus miembros inferiores. Otra toma de la misma zona. Acá vemos una zona turgente correspondiente a una perforante del tercio medio cara posterior de pantorrilla. Si ustedes observan, es procidente, hay un cambio de color, como si hubiese habido traumatismos, o la paciente puede haber sido esclerosada en alguna oportunidad. Lo hemos señalado con el dedo y vamos a ver ahora una zona inmediatamente inferior con venectasias importantes, procidentes, que rompen la línea de la pierna. Seguramente se trata de otra perforante. Estamos viendo una vista panorámica de la perforante de tercio medio y la venectasia en la parte superior. Ahora vamos a poder observar una característica de la zona perforante. Si yo aprieto en dirección profunda con un dedo la zona de la perforante y lo mantengo en presión durante un cierto tiempo, en el momento en que dejo de ejercer la presión, noto una procidencia, una reactividad de la zona muy especial. Les quiero aclarar que esto se da fundamentalmente en perforantes incompetentes en posición de parado. Después vamos a tener oportunidad de ver la semiología de la paciente acostada, cuya reactividad es absolutamente distinta. Observen la procidencia importante que tiene la zona como reacción. Finalmente vamos a ver telangiectasias de la corona perimalleolar de Van der Molen, una corona flebectásica importante en la que hay telangiectasias rojas y telangiectasias azules. Procedemos inmediatamente después a hacer la semiología de nuestra paciente en posición acostada, puesto que nuestra experiencia nos indica que este tipo de varicosidades, este tipo de dilataciones no solamente deben de ser indagadas en posición de pie, sino en posición horizontal. En posición horizontal se manifiestan con mayor intensidad cierto tipo de venas y sobre todo este tipo de venas que estamos viendo en este momento. Fíjense como la zona lateroexterna del muslo es mucho más visible. Miremos ahora qué sucede en la parte del canto interno de la rodilla. También es más visible que en posición de parado. Observemos ahora las zonas de telangiectasias azules que son menos visibles en posición de acostado que en posición de parado. Lo mismo está sucediendo con todo aquel tipo de venectasias o telangiectasias dependientes de reflujos posicionales, sobre todo de zona del tobillo. Observemos qué es lo que sucede con la perforante tercio medio de pantorrilla, en la que observamos la misma zona con variación de color, efectuamos la digitopresión y no observamos la misma reactividad que en posición de parado. Por lo tanto, este tipo de venectasias, este tipo de alteraciones venosas deben de ser investigadas en posición de parado y no en posición de acostado para revelar la presencia de una perforante incompetente. Acá vemos una zona típica de telangiectasias rojas, es decir, las más superficiales. Vamos a proceder ahora a describir la técnica del Miesel, es decir, de la microescleroelectroterapia. La paciente en posición horizontal. Para poder trabajar mejor sobre la zona y para poder exteriorizar bien las telangiectasias, es muy importante generar una
extensión, una distensión de los tejidos entre dos manos, generalmente ayudado por un ayudante al operador. Procedemos en primer término a cargar nuestro líquido esclerosante, aguja de 30 G, con un ayudante estirando la parte superior y con nuestra mano izquierda estirando la parte inferior para tener un buen resalte de la zona telangiectásica. Se procede, como en toda técnica de escleroterapia, a enhebrar el camino telangiectásico con nuestra aguja. Por ese motivo utilizamos una aguja de muy pequeño calibre y de bisel corto. El líquido esclerosante se debe de inyectar en el interior del vaso, es decir, debe ser intravasal sin generar pérdida hacia el exterior, porque eso nos genera la posibilidad de generar manchas en la zona tratada. Luego de la aplicación a determinada zona telangiectásica en el seno del vaso, se procede a hacer una compresión específica del lugar durante un cierto lapso de tiempo para evitar la extravasación posible del líquido esclerosante al tejido intersticial. Continuamos buscando otras zonas. Recordemos que en un tratamiento de microescleroterapia es fundamental efectuar muchas punciones y no inyectar mucha cantidad en un solo punto, sino pequeñas cantidades en varios puntos. Esto es para generar poca presión intravasal y para generar una muy buena difusión del líquido esclerosante y por lo tanto una buena acción esclerosante. Observen cómo se estiran los dos puntos de inyección para generar una mejor visualización de la telangiectasia. Y repito, siempre inyectando en forma intravasal. Obsérvese cómo la zona se aclara al momento de la inyección del líquido esclerosante. Es decir, se produce un barrido de la sangre del contenido del vaso. Inyectando otra zona de la misma pierna. Obsérvese cómo se aclara inmediatamente todo el tejido cuando realmente ha sido calzada la vena en su interior. Cómo lentamente se va inyectando. Se destaca, luego de efectuadas las inyecciones esclerosantes, cómo al poco tiempo se produce una vasodilatación de las telangiectasias como consecuencia de la introducción del líquido esclerosante. Por supuesto que esto está tomado con lentes de aumento, por lo tanto parecen mucho mayores las ampollas de lo que en realidad son. De todas maneras, siempre se produce una buena reacción de tejido cuando el esclerosante ha sido insertado en su interior. Ahora vamos a proceder a efectuar la anestesia de la zona. Para evitar el dolor del pinchazo utilizamos rociadas de gas freón que evita la sensación de dolor del pinchazo. Al líquido anestésico le agregamos bicarbonato para disminuir la sensación de ardor que produce la introducción de la xilocaína en el tejido tratado. Observen cómo antes de la penetración el ayudante efectúa una rociada del gas freón con el objeto de evitar el dolor de la sensación de penetración de la aguja. Una vez terminada la infiltración
de la zona con anestésico, se procede a comprimir la zona para evitar, en primer término, la extravasación de sangre de los puntos de penetración de la aguja y en segundo término, para generar una mejor difusión del tejido, del líquido anestésico en el interior del tejido. Una vez que tenemos la zona preparada, absolutamente dormida, generalmente utilizamos o hacemos nuestra técnica Miguel en superficies no mayores de 7 a 10 centímetros cuadrados, porque si pretendemos hacer acción de esclerosante y de electrocoagulación sobre una superficie muy grande no vamos a obtener buenos resultados. En este momento procedemos a colocar la placa del indiferente. No olvidemos que la diatermocoagulación programada utiliza la técnica bipolar, por lo tanto es necesario la colocación del indiferente, sobre todo en la misma pierna a donde se va a actuar. Repito, colocamos la placa del indiferente debajo del muslo. Tenemos listo nuestro aparato de electrocoagulación con nuestra aguja aislada para efectuar los golpes de diatermocoagulación y comandada por un botón insertado en el mismo mango del electrocoagulador. No olvidemos que los principios de la diatermocoagulación programada se basan en utilizar potencia importante en fracciones de segundo que nos permiten generar una muy buena acción sin con ello, al limitar el tiempo de acción, generar una necrosis que normalmente propondría, generaría este tipo de corrientes de alta tensión. Se sigue los ejes del vaso. Los ejes de los vasos normalmente de la zona están de alguna manera marcados por las zonas vasodilatadas que han reaccionado frente a la colocación del esclerosante. Se hacen tantas funciones como sea necesario, con poca separación entre uno y otro, y se debe de visualizar la desaparición del vaso en el momento del golpe de diatermocoagulación. Normalmente la penetración la hacemos en forma perpendicular a la piel y no siguiendo el eje del vaso. Nosotros utilizamos potencias cercanas entre los 8 y los 12 volts con fracciones de décimas de segundo entre 3 y 4 décimas. Es tratada toda la telangiectasia en bloque, toda la zona en bloque. La experiencia nos indica que si en una zona dejamos alguna vía de afluencia, esa zona tiene amplias posibilidades de recidivar. Por lo tanto, nuestra actitud debe de ser en superficies pequeñas, restringidas, pero terminantes en cuanto a tratar todos los vasos que pueden estar comprometidos en la zona, dando origen a la telangiectasia. Una vez finalizada la diatermocoagulación, se produce a la compresión específica, a la fuerte compresión específica con el objeto de aunar efectos, tanto sea por el esclerosante como sea por la diatermocoagulación. Al rato de tener comprimida la zona, nosotros podemos observar cómo ha reaccionado toda la zona. Fíjense en la pequeña fracción que produce la penetración del electrocoagulador, prácticamente microscópica. Estamos trabajando, se dan cuenta por las líneas de piel que estamos viendo, estamos trabajando con lentes de aumento importante, por lo tanto los agujeritos de penetración parecen tremendamente grandes cuando en realidad son prácticamente invisibles.
Otro comportamiento diferente de las telangiectasias rojas lo asumimos frente a las telangiectasias azules. Las telangiectasias azules, por definición, son más profundas y por definición, cuando a estas telangiectasias son inyectadas, desaparecen casi automáticamente, de tal manera que si a posteriori de una escleroterapia, de una telangiectasia azul, nosotros quisiéramos hacer una electrocoagulación, nos resultaría prácticamente imposible, dado que se desaparece como efecto de la vasoconstricción generada por el esclerosante. Entonces, para obtener un buen efecto y para poder hacer la electrocoagulación posterior, procedemos a hacer el punteado del trayecto telangiectásico, de tal manera que nosotros vamos a inyectar el líquido esclerosante entre los puntos cuya unión virtual significaría el eje del vaso tratado. Hacemos una ligera aspiración, y digo ligera aspiración porque una aspiración brusca de una telangiectasia azul produciría el colapso de esa telangiectasia y no podríamos seguir inyectando. A veces no solo el colapso, sino la rotura de la vena. Entonces hay que ser muy suave en la aspiración, o si se está muy seguro de estar en el eje del vaso, sin aspirar se inyecta el líquido esclerosante. Observen ustedes cómo a la aplicación del esclerosante el trayecto de la telangiectasia azul ha desaparecido. Si nosotros en este momento quisiésemos hacer la electrocoagulación y no tendríamos el punteado del trayecto, sería prácticamente imposible encontrar la vena en su profundidad. Ahora procedemos a hacer la anestesia del lugar, y les quiero destacar que si el esclerosante produce una desaparición de este tipo de varicosidades, más aún se produce la desaparición momentánea de esta varicosidad por el efecto de la dilatación que produce la introducción del esclerosante, del anestésico. Quiere decir que sería un factor más el anestésico responsable de la desaparición momentánea de la vena azul que estamos tratando. De tal forma que nuevamente tiene su razón de ser el punteado preintervencionista para poder después hacer la electrocoagulación entre los puntos marcados, como veremos a continuación. En este momento estamos haciendo la anestesia del trayecto de la vena azul. Comprimimos fuertemente la zona para evitar las pérdidas de sangre y los hematomas posteriores. Y procedemos a electrocoagular entre los puntos marcados con el marcador indeleble. De tal manera que nosotros estamos en la certeza de poder actuar realmente sobre la vena. El efecto que se ve a posteriori del tratamiento de estas varicosidades azules, se observa su éxito a través de la presencia de hematomas del trayecto de la vena, cosa que traduce directamente la destrucción o la rotura vascular que genera la electrocoagulación, el éxito del tratamiento adecuado. Secamos nuestra zona, borramos el punteado indeleble y observen ustedes cómo ha quedado el lugar impactado y cómo hay pérdida en determinados sectores ya de sangre hacia el tejido como reacción a la electrocoagulación que ha producido una verdadera destrucción de la vena. Procedemos a comprimir el lugar y observamos cuál es la reactividad del primer lugar que tratamos.
Ahora vamos a presentar secuencia de otro paciente desde el antes del tratamiento, el tratamiento propiamente dicho y su resultado posterior. El antes, acá vemos telangiectasias rojas, probablemente de la zona de muslo, y acá vemos telangiectasias azules en un lugar cercano al anterior. Vemos que efectuamos la inyección del líquido esclerosante en el seno de la telangiectasia. Acá vemos encanulada una vena, una telangiectasia y la introducción del líquido adentro de la misma y la desaparición del dibujo venoso. Acá estamos efectuando la escleroterapia y ya vemos las reacciones de vasodilatación que se producen a la penetración del esclerosante. Hemos efectuado la anestesia y procedemos a efectuar el Miesel, la diatermocoagulación programada en los trayectos vasodilatados por la introducción del esclerosante en la luz vascular. Acá se observa el electrodo hundido en el seno del tejido y dando el golpe de electrocoagulación. Esta es una zona reactiva inmediatamente después de haber hecho la técnica Miesel. Aproximadamente 15 o 20 minutos después de efectuada pasa esa primera reacción vasodilatadora. A los 7 días observamos los puntos apenas los puntos de penetración del electrodo en su golpe de diatermocoagulación. Esto lo observamos a los 30 días, en el cual se ha limpiado mucho la zona, pero aún en la parte inferior hay rastros de la técnica empleada. Obsérvese a los 60 días la desaparición total y con el lente de aumento algún pequeño punteado blanquecino producto de la residual escleroterápica y electroterápica.